Bienvenidos a su devocional Hablemos con Dios, un tiempo de devoción, amor y reflexión con el Señor. Muy buenos días a todos, bienvenidos a nuestro tiempo de devocional Hablemos con Dios. Les habla su amigo, servidor y pastor Jorge Saldarriaga y quiero compartir con ustedes en este corto tiempo y en esta mañana pedir la bendición de Dios sobre nosotros. Quiero invitarles a que vayamos al libro de los Hechos, capítulo 1, versículos del 12 al 13. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrando subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Dice la Biblia que después de haber estado con el Señor en el monte de los olivos, cuando ascendió al cielo, los discípulos no se separaron, no se apartaron cada uno a sus labores anteriores. Ellos se fueron juntos al aposento. Y en el aposento, pocos días después, estando todos juntos, fue donde fueron revestidos y llenos del Espíritu Santo, como lo dice el capítulo 2, versículos del 1 al 4. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó toda la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Mire lo que dice la palabra de Dios. Los discípulos tuvieron que esperar, estar en el lugar que tenían que estar esperando la promesa que el Señor les había hecho. El Señor les dijo que no se movieran de Jerusalén durante 40 días esperando la promesa. Si trasladamos esta historia, aplicándola a nuestra época actual, podemos decir que el monte representa la iglesia donde nos reunimos con el Señor para recibir su palabra y sus promesas para nuestra vida. Pero el aposento representa ese lugar donde usted está a solas con el Señor, en la intimidad, esperando en sus promesas y llenándose de la promesa del Espíritu Santo de Dios. ¿De qué tipo de cristianos somos nosotros? ¿Somos cristianos de monte o de iglesia o cristianos de aposento? Ahora, muchos cristianos solo tenemos comunión con Dios cuando van a la iglesia. Solo nos encontramos con Cristo en la iglesia, pero no vamos al aposento a llenarnos de la presencia del Espíritu Santo. Y de eso quiero hablarles en esta mañana. Nuestro Señor Jesucristo, en primer lugar, nos enseñó cómo el cristiano debe encontrarse a solas con el Señor. Si tú lees Mateo en el capítulo 6, versículos del 5 al 6, el Señor Jesucristo nos habla y nos dice cómo debemos encontrarnos a solas con el Señor. Dice, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Todo cristiano necesita estar en el secreto de Dios, a solas con Él. Usted y yo necesitamos apartar un espacio para estar a solas con Él. El Señor Jesucristo nos dice aquí que usted y yo tenemos que apartar un espacio. Nuestras victorias públicas primero se ganan en el secreto de Dios, en ser cristianos de aposento. Necesitamos buscar ese silbo apacible en la soledad con Dios cada día. Muchas personas quieren percibir a Dios en los terremotos, ¿se acuerdan? Primera de Reyes, capítulo 19. Quieren percibir a Dios en los terremotos, quieren percibir a Dios
en el viento recio, quieren percibir a Dios en el movimiento fuerte, pero Dios no está ahí. Necesitamos ese silbo suave y apacible, que no solamente habla del libro de Primera de Reyes 19, sino que también lo habla en el libro de los Hechos en el capítulo 2. Dice que vino un viento sobre los apóstoles y fueron llenos del Espíritu Santo. Necesitamos estar a solas con Dios. A solas con Dios también se conoce su voluntad en segundo lugar. Se conoce su voluntad para estar a solas con Él. Jeremías, en el capítulo 23, Jeremías 23, 18 y el versículo 22 también. Dice la palabra de Dios, Jeremías 23, 18. Dice: porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Y en el versículo 22 dice: pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. En el secreto de Dios, a solas con el Señor, en nuestro aposento, cerrada la puerta, el Señor nos revela su palabra para nuestra vida. Pero no solamente para nuestra vida, sino para todas aquellas personas que Dios ha puesto a nuestro cargo. El Señor le reclamó a los profetas que no conocían su palabra, pues no habían venido a buscarle en el secreto. Si nosotros andamos a la deriva en la vida, si no sabemos qué hacer, si no encontramos solución a nuestros problemas en la vida, tenemos que preguntarnos: ¿hace cuánto que no voy a buscar a Dios en lo secreto? ¿Hace cuánto? Mire, a solas con Dios, en tercer lugar, se endereza el camino de cada persona. Si lees en el libro de Isaías, en el capítulo 40, Isaías capítulo 40 en el versículo 3, dice la palabra de Dios, Isaías 43, dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Miren, la sinceridad que podemos tener en el secreto de Dios, podemos enderezar nuestra vida con la ayuda de Él, a solas con Él. En su secreto se endereza el corazón que está torcido. En su secreto podemos abrir nuestro corazón y hablar con verdad y sinceridad, y Él nos da la sabiduría para poder cambiar. En el Salmo 51, en el versículo 6, David decía, después de haber cometido un pecado gravísimo con Betsabé, dice la palabra de Dios: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Cuál es la conclusión, hijo de Dios? Es necesario que cada uno de nosotros aprendamos a estar cada día en el secreto de Dios, porque ahí nuestra vida será transformada, y no solamente nuestra vida transformada, sino que recibiremos la visión y la corrección que nuestra vida necesita. Quiero terminar este tiempo haciendo una oración por su vida. Padre de la gloria, yo quiero darte gracias por esta mañana, Señor. Pedirte en el nombre de Jesús que sigas obrando en nuestros corazones, que nos sigas enseñando, Señor, y coloques en nuestro corazón el querer como el hacer, de buscar estar en intimidad contigo, Señor. Gracias, Señor, oh Dios, por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, por las cosas lindas, Señor, oh Dios, que haces en nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque cada día nos muestra, Señor, oh Dios, el deseo, Señor, oh Dios, que tienes para con nosotros. Que busquemos tu rostro, porque entonces, Señor, oh Dios, viviremos. Buscadme y viviréis, dices, Señor, oh Dios, en tu palabra. Y por eso nuestro deseo, Señor, oh Dios, es buscar tu rostro. Quita todo distractor de nuestras vidas y enséñanos cada día a ser hombres y mujeres de aposento alto, Señor. Hombres y mujeres que busquemos, Señor, oh Dios, tu rostro en el secreto, porque ahí Dios te manifestarás a nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hijos de Dios, espero que este pequeño mensaje haya sido de bendición para su vida. Le invito a que lo comparta. Que Dios les bendiga a todos, rica y abundantemente. Gracias por acompañarnos en nuestro tiempo devocional Hablemos con Dios.
que se transmite de lunes a viernes a las 6 de la mañana, hora española. Además, si quieres más información, puedes visitar su sitio web www.cefa.org. Y si este mensaje te resulta de bendición, simplemente darle me gusta, compartirlo y suscribirte. ¡Que Dios te bendiga!